Hola, aquí tenemos las nuevas tablas nativas de N8N. En este video vamos a mostrar cómo crear estas tablas, cómo conectarlas con un flujo normal y también cómo utilizarlas como herramientas para un agente. Y también vamos a hacer una comparación luego con Supabase para ver cuáles son los pros y los contras de cada uno. Así que empecemos. Primero, para crear una tabla me vengo acá al tab de Data Tables y acá arribita le pongo crear Data Table y me va a preguntar por un nombre. Le pongo cualquier nombre y luego aquí me va a crear dos columnas por default, create add and update add. Estas son las típicas columnas que vienen en todas las bases de datos, que es para saber cuándo un registro se creó y cuándo se actualizó por última vez. Entonces, para agregar una columna, agregamos aquí, le ponemos algún nombre, por ejemplo name, y nos da cuatro tipos de tipo de dato para escoger. String, que es texto, number, que es número, boolean, que es true o false, y datetime, que es fecha. Entonces le pongo string, que sería texto, y me agrega ahí la columna. Luego, para crear un registro, yo puedo, aquí en agregar row, puedo empezar a escribir, por ejemplo, mi nombre, y me va agregando las columnas. O también puedo aquí hacer clic y modificarlo directamente. Voy a modificar el primero. Le voy a poner Alejandro y puedo ir modificando así las columnas. Y luego aquí las puedo seleccionar y abajo me sale la opción para borrar en caso de querer borrar registros. Pero otra forma más útil de llenar estas tablas obviamente es con data que uno ya tenga. Por ejemplo, aquí tengo un Google Doc con data fake que yo hice. En este caso voy a simular que soy un reclutador, que tengo ciertos postulantes para puestos de trabajo. En este caso son puestos de tecnología, programación y cosas así. Entonces aquí tengo una columna que es nombre, email, job title, que es el cargo al que está postulando, el salario esperado, que quiere la expectativa salarial que quiere el candidato, y la fecha de nacimiento, y este va a ser el estatus del proceso de contratación. Entonces yo aquí ya tengo una tabla que se llama applicant, en donde tengo todas las columnas que voy a abordar. Nombre, email, el título del cargo, la expectativa salarial, el estatus del proceso de selección y la fecha de nacimiento son las mismas que tenía en el documento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, llenar esa tabla con mis datos, aquí tengo un nodo normal de Google Sheet, ¿no es cierto? En donde estoy sacando toda mi data de la Sheet 1 y la estoy trayendo. Y aquí me van a salir que son 47 items, 47 registros que tengo en este documento. Ahí me cuenta uno más porque parte desde el 2. Y luego aquí, para crear este nodo, ustedes pueden buscar en Table y le va a salir este nuevo nodo, en donde aquí te deja borrar una columna, una fila, perdón, delete row, traer una fila, chequear si es que una fila existe, ya así, las típicas de una base de datos, las más básicas. En este caso yo estoy insertando un row, ¿cierto? Row, operation, insert. Es que aquí te da para escoger todas las tablas que uno tiene creadas. Escogí la de applicants. Y aquí te deja mapear cada valor a las columnas que están en la tabla. Si yo tengo mis columnas mapeadas, le pongo ejecutar. Y listo, súper rápido. Se demoró 165 milisegundos. Y acá si actualizo me va a salir la data de todos mis aplicantes, por así decirlo, mis postulantes. Entonces, una vez que tengo la data aquí, yo ya puedo empezar a jugar con mis nodos y con un agente que tengo acá, listo para que lo probemos. Pero antes de mostrar este, voy a ver un ejemplo más simple de cómo sería si yo agrego un nodo de tabla aquí normal, digamos, no como herramienta. Por ejemplo, puedo hacer un trigger de email, en donde yo recibo un email, voy a correr este nodo. En este caso, el email que recibí, a ver, se los voy a mostrar. Ya, este es el email que yo estoy mandando. Estoy preguntando, hola, la semana pasada tuve una entrevista psicológica con Javiera y quisiera saber si hay noticias sobre mi postulación. Estoy simulando a un candidato que quiere saber cómo van sus entrevistas, ¿no es cierto? Y aquí tengo un nodo de Gmail normal que está conectado a esta cuenta y recibí el último email. Entonces luego yo conecto un nodo de tablas de N8N, pero esta vez con operación get para traer un registro. Y aquí estoy poniendo una condición que me matche
la columna email con el email que llegó acá, desde el email, valga la redundancia. Entonces agarro este address, lo pongo acá para traer la columna que corresponda con este email. Aquí tengo toda la información del candidato y luego esta información se la paso aquí a mi agente en el prompt para que tenga contexto. El título del email es este, el texto del email es este, ¿no es cierto? Con la pregunta del candidato, el nombre del postulante es este, la profesión al cargo que está postulando es esta, la expectativa salarial del candidato es esta, y el estado de la postulación es, en este caso, carta oferta. Entonces aquí yo tengo un prompt básico, en realidad no vale la pena mostrarlo, pero simplemente le estoy diciendo que en base al estado de postulación del candidato me genere un email y acá me va a generar una respuesta, digamos. Estimado Marcelo, gracias por contactarnos, nos complace informarte que has avanzado exitosamente en el proceso y en los próximos días recibirás la carta oferta con los detalles correspondientes. Quedamos atentos ante cualquier consulta que puedas tener, saludos cordiales, ¿ven? Esta es como una respuesta súper profesional y después ya este es un nodo de Gmail de nuevo en donde básicamente mando la respuesta al mismo, bueno, en este caso es una reply, no es un email, entonces le paso el message ID que llega acá y con eso le respondo al email al candidato. Luego, ¿qué también puedo hacer? Aquí tengo un agente con varias herramientas en donde primero voy a mostrar cómo funciona y luego les voy a mostrar cómo está hecho. En este caso, como yo tengo una tabla con varios postulantes, yo podría preguntarle a la gente: hola, ¿cuál es el postulante al cargo de Python Developer con mayor expectativa salarial? Quiero saber cuál es el postulante que tiene la mayor expectativa. Y aquí va a ir a la tool esta, que va a hacer una query por job title. Y me va a decir el postulante al cargo de backend, el postulante al cargo de backend Python Developer con mayor expectativa salarial es Sebastián Duarte, con una expectativa salarial de $6.000. Entonces aquí aquí es más fácil revisar. Si yo pongo Python Developer, son esos 4 y el más alto es efectivamente ese de $6.000, está bien. Le puedo preguntar cuál es el promedio de la expectativa salarial de los postulantes a Ruby Developer. Quiero saber cuál es el promedio que están pidiendo los postulantes como salario para este proceso. Aquí me dice que el promedio de la expectativa salarial de los Ruby on Rails Developer es de 4.500 USD. En este caso, si yo busco Ruby, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos. Y aquí si hago la suma, ahí hice la suma, pesqué todos los candidatos de Ruby on Rails que me salían y lo dividí por 6, porque son 6 en total, y me da efectivamente 4.500, que es lo que me respondió la gente, ¿no es cierto? Para eso tiene esta calculadora que la utiliza para hacer todas las operaciones matemáticas. Y así, lo que ustedes imaginen, puedo preguntarle cuáles son el que pide el menor salario, cuáles son los candidatos que están en la fase de entrevista psicológica, ¿no es cierto? Cuáles son los postulantes de Python Developer que están en la fase de, busquemos Python, a ver, entrevista técnica, para ver si responde bien. Es Diego Carrasco. Python está aquí, Diego Carrasco es ese, y los otros están en carta oferta, contratado. O sea, básicamente el agente es súper bueno buscando información, digamos, simple. Puede hacer cálculos también, operaciones matemáticas simples. Y yo aquí lo estoy haciendo con postulantes, pero esto podrían ser productos, cuántos productos vendimos este mes, calcular promedios, cosas así. Está súper bueno.
y, y con esta tool de calculator puede hacer las operaciones matemáticas de forma más eh, confiable, porque los LLMs no son buenos para hacer operaciones matemáticas. Así que nada, genial, funciona súper bien. Y lo último que quiero ver... se me faltó mostrarles cómo está hecho esto. Por ejemplo, esta tool es una tool de tipo get, ¿no es cierto? Estoy trayendo una row, pero aquí estoy filtrando con una condición, que es que job title tiene que ser igual a lo que define el modelo. Esto es para que filtre y no me traiga todos los postulantes, ¿no es cierto? Me filtre cuando ya yo le hago una pregunta específica por un tipo de cargo. Al tiro les muestro el prompt. Entonces este otro nodo es de tipo get también, pero aquí yo tengo dos condiciones, que es un rango salarial para que me traiga la expectativa salarial desde que sea igual o mayor a y menor o igual a, y ambos valores definidos por el modelo. Entonces me genera un rango en donde me trae los postulantes de cierto rango. Por ejemplo, si quiero, por ejemplo, tráeme cuáles son los postulantes a Ruby Developer que estén entre los 5.000 y 6.000 de expectativa salarial. Ahí voy a usar la query de salary request y me dice que Alejandro Vega está entre los 5.000 y 6.000 para Ruby Developer, con una expectativa de 5.008, que es Alejandro Vega el que yo estaba mirando, porque los otros están más abajo. Entonces puede hacer el rango bien, identificar los valores. Y esta es una query para traer la data sin filtrar, que cuando es poca data como estas funciona, pero si fuese una tabla más grande obviamente esto explotaría. La idea es filtrar por ciertos parámetros para que la gente pueda dar una buena respuesta. Pero esto lo tengo porque, no sé, si quisiera preguntarle cuál es el promedio total de todas las expectativas salariales, algo así. Cuando quizás tiene más sentido, no en este ejemplo, sino que en productos, por ejemplo, cuánto vendimos este mes, y ahí si quiero poder traer todos los registros y hacer un promedio. En este ejemplo quizás no tiene mucho sentido, pero para otro ejemplo esto serviría. Y el prompt, aquí básicamente le estoy diciendo que es un asistente para un reclutador de entrevistas de perfiles de programación, y que es un experto consultando bases de datos para resolver preguntas sobre los candidatos. Tu objetivo es responder las preguntas del reclutador respecto de los candidatos utilizando las herramientas adecuadas para consultar la base de datos. Entonces aquí le voy nombrando las herramientas. All Applicants Query utiliza esta herramienta para consultar la información de... borré la N. Información de todos los postulantes. Job Title Query utiliza esta herramienta para buscar a los postulantes de un cargo en específico. Y aquí le digo que para utilizar esta herramienta debes utilizar un Job Title. Y los valores válidos son Full Stack Ruby on Developer, Backend Python Developer, Data Engineer y Frontend React Developer. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esta tool, le estoy diciendo que la columna Job Title tiene que ser igual a, y el modelo define aquí el valor, pero el valor tiene que ser el exacto. Tiene que ser estas mismas letras, todas tienen que ser iguales. Entonces, pues yo le doy el valor de ejemplo para que sepa que estos son los valores por los que tengo que buscar, porque si me saca una sola palabra, si me busca Full Stack Ruby on Rails, ya este registro no va a llegar a los resultados, tiene que ser el completo. Por eso uno le da aquí en el prompt las opciones que puede utilizar. Utiliza esta opción o esta otra y así. Obviamente yo no leí todas las opciones porque quería hacer un demo para el video, pero así se hace. Salary Query es lo mismo, utiliza esta herramienta para filtrar los candidatos dentro de un rango salarial esperado. Para utilizar esta herramienta, le digo, debes utilizar valores enteros, no con decimales. Y los montos están en USD, para que la gente sepa en qué moneda están los montos. Y Calculator, aquí le estoy diciendo, utiliza esta herramienta para realizar cualquier operación matemática necesaria, como sumas, restas, calcular promedios, etc. Regla simple, siempre utiliza la herramienta Calculator para realizar las operaciones matemáticas cuando sea necesario. Siempre explica los cálculos realizados para llegar al resultado. Responde de forma profesional el tono para que sea un poco más
amigable. Entonces, finalmente aquí voy a hacer una comparación en donde voy a insertar las columnas en Supabase y en la tabla nativa de N8N para comparar velocidades. Aquí en Supabase tengo la misma tabla que tengo en N8N, con las mismas columnas, nombre, email, job title, expected salary, exactamente la misma. Y aquí tengo un nodo de JavaScript en donde voy a multiplicar la data por 60 para que sea más pesada la operación, para ver realmente cuál se demora más o cuál se demora menos. Entonces voy a partir con Supabase. Voy a traer la data, que son 820 registros, y voy a ver cuánto se demora en Supabase en registrarlo. Los 2820 registros se demoró 5300 milisegundos en Supabase. Vamos a ver cuánto se demora en N8N de forma nativa. Ahí está conectado con la tabla de N8N. Vamos a ver cuánto se demora ahora. Voy a hacer que me genere los registros. Los 2820 registros. A ver cuánto demoran N8N. Y esto demoró 4200, casi 4300 milisegundos. O sea, este se demoró como 4 segundos y este se demoró como 5 aproximadamente. Esto se demora un poco más porque tiene latencia, porque hay que ir a los servidores. Tiene que conectarse con el servidor de Supabase. Este lo hace de forma nativa porque está en el mismo servidor. Pero aún así, en mi caso, como yo estoy usando un Supabase con servidor en Brasil, la latencia es súper baja, así que por eso la diferencia es mínima. Dependiendo de ustedes de dónde son, el servidor que escojan cuando hacen el proyecto de Supabase va a determinar la latencia que tengan y en base a eso se demora más o menos. Como yo estoy en Brasil, insisto, y estoy en Chile, la latencia es súper baja, así que a pesar de que esto es más rápido, la diferencia es súper mínima. Y acá en Supabase pueden ver que quedaron los 2820 registros. Quedó todo bien, impecable. Así que bien. Y para ver más o menos los pros y los contras de cada uno, tenemos que en N8N es más simple, ¿no es cierto? Crear la tabla, hay 4 tipos de datos, no hay mucho que pensar. La velocidad local es un plus, sí, dependiendo de dónde son. Va a ser más o menos el plus, pero es más rápido. Y tiene integración directa, ¿no es cierto? La tabla se crea ahí mismo en N8N, no hay que estarse conectando con un servicio externo, autenticándose con una API key ni nada. Directo y simple. ¿Cuáles son los contras? No hay acceso externo. Si yo aquí tengo mi data guardada aquí y quiero consultarla desde, no sé, quiero mostrar un dashboard o algo, o desde otra parte, digamos que tengo otro servicio que necesita consultar esta data, ¿cómo lo hago? No tengo cómo, a menos que haga un workflow que se conecte con la tabla y como intermediario entre la tabla y el otro servicio. Habría que hacer una cosa más engorrosa, digamos. No hay una forma de conectar esta tabla directa con el otro servicio. Escalabilidad limitada. Si la tabla empieza a crecer a miles de registros o millones, probablemente no va a escalar. Se va a trabar más encima el mismo N8N, se va a empezar a trabar, porque como están en el mismo servidor, va a ocupar los mismos recursos, pelean por los mismos recursos. Así que no va a ser una solución que escale mucho. Y poca flexibilidad porque, bueno, solo tenemos 4 tipos de datos, ¿no es cierto? Texto, número, fecha y boolean, que es true o false. No hay estructuras de datos más complejas como JSON o otros tipos de datas que tenemos aquí en Supabase. Por ejemplo, ¿dónde está la opción para agregar una columna? Acá está. Si ven acá yo puedo agregar en tipo de columna. eh, ¿Dónde está el tipo de columna? Aquí está. Tiene diferentes tipos de integer, tiene float para decimales, tiene para guardar JSON, tiene para guardar este tipo de IDs que son más grandes y más, ¿cómo se llama? Que aguantan un mayor rango. Tiene diferentes tipos de times o de timestamp y así. Lo otro que aquí, ¿no es cierto? En Supabase podemos tener
extensiones para Postgres. Entonces yo puedo tener en Supabase mi base de datos vectorial, como aquí, que tengo los embeddings de algunos documentos. En N8N eso todavía no está, no tengo embeddings. O sea, no tengo para hacer una base de datos vectorial. No tengo triggers de SQL, no tengo funciones, no tengo llaves foráneas tampoco. Si yo quiero esta tabla linkearla con otro, por ejemplo. Por ejemplo, si yo aquí hiciera una columna company, por ejemplo, la voy a agregar company. Pero aquí yo no quiero que sea string ni quiero que sea ninguna de estas, necesito que sea una ID. Y yo tener otra tabla que se llame company. Y ahí tener las compañías. Y estos registros enlazarlos a alguna compañía de esa otra tabla. ¿No es cierto? No puedo hacer eso en N8N. Y en Supabase obviamente sí. Entonces, ¿cuáles son los pros de Supabase? Que es una base de datos real, robusta, escalable, segura, tiene todas las policies para manejar quién puede consultar la base de datos, quién no. Escala solo porque está el equipo de Supabase, el que se encarga de aumentar los recursos y para que la base de datos escale por su cuenta y tiene su propio servidor y es autónoma, por así decirlo. Eh, Supabase tiene integraciones avanzadas, ¿no es cierto? Tenemos todas las funciones de SQL, base de datos vectorial, triggers, todo, digamos, y backups también, que aquí no sé cómo serán los backups, entiendo que no se puede, no tenemos cómo hacer un backup de la base de datos, por ahora, probablemente lo van a seguir mejorando esto, pero por ahora no hay backups. Y la versión gratuita de Supabase es súper generosa, la verdad, así que se puede partir con la versión gratuita y cuando se necesite escalar ahí se paga el plan pagado. Y lo único malo sí de Supabase es que son un poco más de pasos iniciales al principio porque hay que conectar la cuenta de Supabase. Yo tengo un video sobre eso por si quieren aprender. La latencia de red, dependiendo de dónde estén y su servidor de Supabase van a tener mayor o menor latencia, pero en realidad no es algo que sea muy importante, que vaya a marcar una diferencia muy notoria, digamos. Y costos potenciales, claro, si la base de datos empieza a escalar, van a tener costos, van a tener que pagar el plan o hacerlo, eh, aumentar los recursos del servidor. Pero bueno, supongo que si la base de datos empieza a escalar harto es porque están teniendo hartos clientes o lo que sea, su automatización está funcionando, así que probablemente sea un buen problema para tener. Y eso, si les gustaría ver otra cosa, déjenmelo en los comentarios, denle like si les sirvió y nos vemos en el próximo.